Hola, vengo a consulta con la doctora Regina porque ya no aguanto mi tos, ya llevo como 2 semanas así. Al principio pensé que era gripe o algo así, pero ya llevo 2 semanas y cada vez suena peor mi tos hasta el final, en la noche sobre todo. Ya no la aguanto, me dan ganas de vomitar después de toser o luego como que suena peor, o sea como que suena, sé que suena algo raro con mi tos, que no es normal y tengo como flema también después y bueno, nunca he tenido asma, no sé si vaya por ahí y ya pues cada vez me siento peor. Ok, Aranza, en base a tus signos y síntomas, yo sospecho que tú padeces de una enfermedad que se llama tosferina. Te vamos a tener que mandar a hacer unas muestras de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Estas muestras pueden ser un análisis de sangre, un aspirado nasal o una toma de muestra con un hisopo para hacer un cultivo. Yo como doctora de Aranza puedo determinar que ella es un paciente que es candidato para el diagnóstico de tosferina. Lo que nosotros vamos a buscar para que un paciente sea candidato para ese diagnóstico es primero tos en accesos, después seguida de vómito, de predominio nocturno y por más de 14 días de evolución. Es muy importante que descartemos la posibilidad de que sea asma la enfermedad que estamos buscando. También puedo sospechar cuando tenemos 2 semanas de prodromos catarrales con coriza, malestar, tos y anorexia. Va a ser más común en niños de 2 años. Ellos van a tener tos paroxística seguida de estridor y los adultos más bien vamos a tener una tos prolongada. Algo que también me hace sospechar sobre tosferina va a ser una leucocitosis. Entonces, siempre que yo tenga una tos que no mejora en 14 días, vamos a sospechar sobre esta enfermedad. Vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Yo a la hora de querer diagnosticar tosferina, tengo que descartar que sean otras enfermedades que se parezcan mucho a la tosferina. Primero tengo que descartar que sea una infección de Bordetella parapertussis. ¿Cómo descarto esto? La linfocitosis me va a ayudar a descartar esto. Si yo tengo linfocitosis, lo más seguro es que sea una infección causada por Bordetella pertussis. Luego también tengo que descartar que sea una infección por virus sincicial. Esto van a tener síntomas muy parecidos, pero en la infección por virus sincicial no va a haber tos paroxística. También tengo que descartar la enfermedad de la influenza. Aquí vamos a descartarlo cuando la tos ya sea crónica. Cuando la tos es crónica, yo me puedo dar cuenta de que la enfermedad de la que estoy hablando no es influenza, sino que es otra. Y también es muy importante hacer una muy buena historia clínica, porque así puedo saber si mi paciente o tiene reflujo o está tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que estas dos, el reflujo y el uso del inhibidor de la enzima, son causas no infecciosas de tos crónica. Entonces es muy importante que cuando llegue el paciente a mi consultorio tenga una buena historia clínica para poder hacer un buen diagnóstico y no confundirme con enfermedades que no son. Que nosotros usamos para detectar si un paciente en el laboratorio tiene Bordetella pertussis son 3. La primera es el aspirado nasal, que consiste en introducir un catéter de plástico flexible con una jeringa adaptada que tiene 3 mililitros de solución salina por la nariz hasta llegar a la parte que hace resistencia a la nasofaringe. Aquí se va a soltar con mucho cuidado esa solución para no mover la sonda y se va a volver a aspirar para tener 10 mililitros. La muestra con el hisopo, se va a meter un hisopo que tiene un mango especial que es de aluminio, que se tiene que hacer en forma de arco para poderlo introducir, dejarlo al final de la fosa nasal durante 10 segundos, girar suavemente y retirarlo. También se puede hacer una muestra de sangre, que consiste en picar al paciente, extraer la sangre y ponerlo en un tubo de ensayo, pero esta normalmente se usa en las etapas posteriores a la a la infección por Bordetella pertussis. En dado caso de que se quiera hacer un aspirado para hacer un cultivo, te tienes que fijar que el hisopo no sea de algodón, y si se quiere hacer un aspirado para PCR se tiene que poner 800 microlitros de solución del aspirado en un tubo con tapa rosca.
Para el hisopado es lo mismo. En el cultivo se tiene que poner rápido en el medio, que en este caso sería Royal Lowe. Y en PCR pues se tiene que poner un tubo con taparrosca. En ambos casos, antes de las 24 horas se tiene que mantener entre 10 a 25 grados centígrados y después de las 24 horas de 4 a 8 grados centígrados. Las técnicas que se utilizan para analizar estas muestras son PCR y cultivo. La PCR es el método más eficaz y sensible para la confirmación del diagnóstico de Bordetella pertussis y tiene que tener primers, obviamente, ya sea para Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella holmesi. Se tiene que poner o remojar la solución en solución salina porque tiende a secarse muy rápido la muestra. En el cultivo es muy sensible también, es un método muy eficaz, que es el que usan normalmente la mayoría de los laboratorios alrededor del mundo. Los medios que se usan son Bordet Genjoe y Ryan Lowe y pasa lo mismo. De una vez toma la muestra se tiene que poner con brevedad en el medio de cultivo porque tiende a secarse. Normalmente estas muestras tienden más a ser más eficaces en la fase catarral. Entonces tenemos una ventana muy chica de diagnóstico hacia el paciente porque normalmente la fase catarral es los mismos síntomas que una gripa normal. Entonces un paciente que sospecha que tiene una gripa común y corriente nunca va a ir al laboratorio a hacerse una prueba. Las pruebas complementarias que podremos utilizar para su diagnóstico son la radiografía de tórax, que nos sirve para ver infiltraciones pariliares, atelectasias o alguna neumonía o líquido en los pulmones. Normalmente los doctores la dejan para ver inflamación o líquido en los pulmones. Si hay atelectasia o consolidación, un pulmón se va a ver opaco en esta radiografía. La biometría hemática es para, como lo mencionaba antes, para fases posteriores, normalmente para confirmar el diagnóstico por cultivo, y en dado caso de que resulte positivo, se vería linfocitosis, leucocitosis y trombocitosis, que esta última ya sería fatal para el paciente. También tenemos la prueba del anticuerpo fluorescente, que antes se usaba en varios laboratorios, pero se dejó de usar porque se comprobó que tenía una sensibilidad de casi 50%. Entonces eso quiere decir que te da falsos positivos o negativos. Entonces se vuelve una prueba no muy confiable. También puedes hacer el diagnóstico serológico por ELISA. Normalmente cuando te da Bordetella pertussis tú generas anticuerpos IgM, IgA e IgG. Pero esto pasa 3 semanas posterior a que te infectes. Entonces no sirve para confirmar el diagnóstico, más bien para ya etapas posteriores de la enfermedad. Los posibles resultados de la prueba, normalmente si te dan una prueba a una persona que no ha tomado ningún antimicrobiano, tiene 3 semanas de plazo para que esa prueba le salga positiva. Si estás tomando algún antimicrobiano específico, solo vas a tener 5 días para que te salga, desde la primera toma del antimicrobiano, para que te salga positiva. Después ya te saldrá negativa. En bebés y en niños la prueba es más probable que salga positiva que en adultos, por eso ellos pueden normalmente tener atención más rápida. En caso de que hagas un cultivo, vas a sembrar en el medio Ryan Lowe y si hay crecimiento, luego le haces la catalasa y te salen burbujas por la interacción de la bordetela con el oxígeno y te sale después una oxidasa positiva, que quiere decir que la muestra se ve como un color fuchsia. Eso quiere decir que te salen todos los diagnósticos positivos para tener Bordetella pertussis. Ahora, hablando sobre normas nacionales, la norma oficial mexicana número 037 SSA2-2002 tiene por objetivo establecer los requisitos para la aplicación, el manejo y conservación de los biológicos y prestación de servicios de vacunación, así como para el desarrollo de las actividades en materia de control y erradicación de las enfermedades mediante la vacunación. Es importante recalcar que esto es de observancia obligatoria para todos aquellos sectores que otorguen atención médica, ya sea del sector salud privado o sector salud público. Hablando sobre los casos, los posibles resultados. Antes de tener un posible resultado, debes de tener en cuenta los siguientes términos: el caso posible o caso sospechoso de tosferina. El caso sospechoso de tosferina es toda aquella persona, sin importar su edad, que tenga tos, sin importar los síntomas de evolución de su tos, pero que haya tenido alguna asociación o cercanía con personas que sí tuviesen tosferina o que sean de igual forma casos sospechosos.
Ahora está el caso probable de tosferina. El caso probable de tosferina de igual forma es una persona de cualquier edad, pero que tenga tos paroxística con evolución de 14 días o más. De igual forma debe tener una de las siguientes características, ya sea que sea tos cianozante, tos hemorrágica, estridor laríngeo o tos espasmódica. El caso confirmado de tosferina es todo aquello que ya mediante aislamiento por cultivo o PCR tenga Bordetella pertussis, por lo que esto es recomendable avisar a todas aquellas personas que tuvieran contacto con él. Ahora, el caso de tosferina atípico es todo caso sospechoso que tenga aislamiento de Bordetella pertussis. El portador asintomático de Bordetella pertussis es toda persona sin signos ni síntomas de enfermedades respiratorias a quien se le tomó muestra por tener asociación epidemiológica con un caso probable o confirmado y cuyos resultados hayan sido positivos a Bordetella pertussis. Ahora, ¿se debe notificar a la Secretaría de Salud? Sí, se debe de notificar a la Secretaría de Salud de acuerdo a la Ley General de Salud y a lo establecido en la norma oficial mexicana número 017 SSA 2 2012, en donde se precisa que para la vigilancia epidemiológica se notifique de cualquier posible caso de Bordetella pertussis o cualquier caso confirmado.